En este vídeo vamos a explorar, vamos a analizar las características fundamentales del análisis factorial exploratorio. No entraremos en cuestiones matemáticas o estadísticas, sino que entraremos en las cuestiones de operatividad, para qué sirve esta técnica. Lo primero que tenemos que decir es que esta técnica, bueno, todas las técnicas de análisis factorial, tanto el exploratorio como el confirmatorio, que son las dos técnicas que tenemos de este tipo, nos sirven para analizar cómo un conjunto de ítems que nosotros hemos obtenido, ¿no?, a partir de un inventario, de una escala o de un instrumento que hemos obtenido de la bibliografía o que nosotros hemos diseñado, pues para comprobar, esta técnica nos sirve para comprobar si ese conjunto de ítems tiene ciertas asociaciones o se puede agrupar en distintas dimensiones o en una sola dimensión, ¿no? Es decir, nosotros a nivel teórico normalmente todas las escalas o todos los inventarios tienen una estructura teórica de asociación de ítems en unas dimensiones, ¿no? Y entonces nosotros lo que vamos a comprobar con esta técnica es si esa agrupación teórica a nivel empírico pues también puede ser plausible. Por lo tanto, normalmente nosotros cuando tenemos un instrumento partimos de una teoría sobre las dimensiones en las que se divide ese constructo que estamos midiendo con ese instrumento y los ítems que se asocian a cada dimensión, y nosotros con el análisis factorial exploratorio vamos a poder comprobar si efectivamente a partir de datos obtenidos en una muestra que parte de la población de referencia a la que se pretende o a la que se dirige ese instrumento, pues vamos a comprobar si efectivamente con esos datos la asociación de los ítems en cuanto a dimensiones pues es similar a la que nosotros planteamos en la teoría, ¿no? Si nos puede servir para validar esa teoría, digamos. Los pasos que daremos en el análisis factorial exploratorio son estos cinco, ¿no? En primer lugar, tendremos que comprobar unos supuestos previos, sin el cumplimiento de los cuales no se podría aplicar la técnica. Una vez que se han validado esos supuestos previos, aplicaremos el análisis factorial exploratorio para extraer esas dimensiones o esos factores que emergen del conjunto de ítems. Y una vez que hemos extraído los factores, en caso de que obtengamos un modelo de más de una dimensión, tendremos que aplicar otra técnica asociada al análisis factorial, que es la rotación. Y una vez que ya hemos rotado los datos, ya sí que podríamos comprobar si el modelo se ajusta, si el modelo es adecuado, y dar los pasos sucesivos hasta que obtengamos un modelo ajustado para llegar al modelo final. Bien, también decir que tenemos dos técnicas de análisis factorial, ¿no?, el análisis factorial exploratorio y el confirmatorio. El análisis factorial exploratorio, como el propio nombre indica, nos servirá para explorar la estructura factorial de los datos, no nos servirá para confirmar una estructura preestablecida. Bien, por lo tanto, el análisis factorial explora asociaciones de un conjunto de ítems en factores o dimensiones. Por lo tanto, se utiliza para agrupar ítems en bloques de ítems con la hipótesis o con la idea de que esos conjuntos de ítems que se agrupan en distintos bloques o en distintas dimensiones o en distintos factores están preguntando o tienen un contenido similar. Es decir, la hipótesis de partida de esta técnica es que los ítems que se agrupen en una dimensión van a ser ítems que miden un constructo, una dimensión, un rasgo, un factor similar, ¿no? Son ítems similares entre sí. Es una técnica que se utiliza dentro del ámbito del diseño de instrumentos y de la medición de constructos, ¿no? Nosotros cuando diseñamos un instrumento, normalmente inicialmente tenemos que definir muy bien el constructo que queremos medir, ¿no?, a nivel teórico, ver qué indicadores tiene, etcétera, etcétera. Una vez que hemos hecho eso y que tenemos claro qué características queremos que tenga el instrumento, pues podemos ponernos a diseñar los ítems, hacer una validación de contenido por jueces expertos o por grupos focales, bueno, por alguna técnica a partir de la que expertos en el tema pues nos pueden dar pistas sobre de los ítems que nosotros hemos construido, pues qué cosas se pueden mejorar, qué dimensiones quizá deberían incluir algún ítem que no se ha incluido o algún contenido que aún no se ha incluido, etcétera, etcétera, ¿no? Una vez que hemos hecho ese proceso y que tenemos nuestro instrumento razonablemente bien diseñado, llegaría el momento de esta validación estadística, momento en el que nosotros vamos a aplicar el análisis factorial exploratorio. Es decir, que el análisis factorial exploratorio nos servirá para comprobar si todo lo que hemos hecho a nivel teórico y toda esa teoría que tenemos detrás se puede validar también con los datos, ¿no? En esta validación estadística nosotros aplicaremos ese instrumento a un conjunto de sujetos, a una muestra de sujetos procedente de la población a la que va destinada el instrumento, y
comprobaremos efectivamente si las asociaciones entre ítems en las dimensiones que nosotros teóricamente creemos que tiene el instrumento. Vamos a verlo con un ejemplo y así pues podemos salir de dudas. Cuando hemos diseñado un instrumento, nosotros nos planteamos inicialmente normalmente que a partir del constructo completo que queremos medir, probablemente tengamos que incluir algunas dimensiones, algunos elementos o algunos factores que están dentro de ese constructo, ¿no? Por lo tanto, si por ejemplo tenemos un instrumento, este es un ejemplo muy básico, ¿no?, con 6 ítems, a nivel teórico podríamos pensar que el constructo está compuesto por 2 dimensiones y que, por ejemplo, pues los 3 primeros ítems se asocian a la dimensión 1 y los 3 siguientes ítems se asocian a la dimensión 2. Insisto, esto es a nivel teórico, por lo que la técnica de análisis factorial exploratorio nos servirá para comprobar si esta teoría puede ser plausible, ¿no? Así que, a partir de este modelo teórico que tenemos en mente, podríamos dibujar un diagrama, una figura como la que tenemos aquí a la derecha, ¿no? Nosotros los 3 primeros ítems entendemos que se asocian a una dimensión y los 3 siguientes a otra dimensión. Los vamos a llamar ahora mismo dimensión 1 y dimensión 2. Lo que haremos en el análisis factorial exploratorio es comprobar cómo se relaciona cada uno de estos ítems con las dimensiones a las que teóricamente deberían pertenecer. Siempre cuando hacemos una figura de este tipo dentro de las técnicas de análisis factorial y de análisis multivariante, vamos a representar con un rectángulo las variables observadas, es decir, las variables de las que nosotros sí que tenemos información. Nosotros cuando aplicamos el instrumento a una muestra, lo que vamos a tener en la base de datos son 6 variables. Cada una de esas variables va a corresponder con cada uno de los ítems, ¿no? En cada una de esas variables vamos a tener la respuesta que cada sujeto ha dado a cada uno de los ítems. Y con circunferencias o con elipses representamos variables que llamamos latentes, variables no observadas. Nosotros, claro, al sujeto no le preguntamos directamente por cuánta puntuación cree que tiene la dimensión, sino que nosotros, a partir de la respuesta del sujeto en estos 3 ítems, lo que vamos a hacer, si validamos que efectivamente este modelo teórico es adecuado a nivel empírico, lo que sacaremos es una puntuación dimensional de la dimensión 1 a partir de la respuesta de los sujetos en estos 3 ítems y otra puntuación dimensional en la dimensión 2 a partir de la respuesta de los sujetos en estos 3 ítems. Por lo tanto, nosotros en nuestra base de datos no tenemos una variable específica correspondiente a la dimensión 1 y otra variable correspondiente a la dimensión 2. Cuando eso ocurre, nosotros a nivel gráfico representamos eso con una elipse. Es decir, estos son factores latentes, factores no observados que van a poder emerger a partir de las puntuaciones de los sujetos en los ítems que corresponden a esas dimensiones. Bien, ese es el modelo teórico. Pero el modelo empírico del análisis factorial exploratorio es un poquito diferente, es este que tenemos en la pantalla. Al ser una técnica exploratoria, nosotros lo que vamos a dejar es al modelo total libertad para que todos los ítems puedan asociarse a todas las dimensiones que nosotros tenemos en el modelo. Es decir, lo único que nosotros forzamos en el modelo, ya lo veremos cuando lo apliquemos con el software, lo único que nosotros forzamos al modelo es el número de dimensiones teóricas que el modelo debe tener. Si nosotros tenemos un conjunto de 6 ítems, el máximo de dimensiones teóricas lógicas que podríamos construir pues son 5. Bueno, se podría hacer 6, pero no tiene mucho sentido, ¿no? Pero en este caso, como en base a nuestro modelo teórico nosotros tenemos 2 dimensiones, pues podríamos plantear un modelo de análisis factorial exploratorio con 2 dimensiones también. Y entonces esto es lo único que nosotros forzamos en el modelo. Le decimos al modelo, oye, quiero que me plantees un modelo con 2 dimensiones. Y entonces, en el modelo de análisis factorial exploratorio, permitiremos a todos los ítems relacionarse con todas las dimensiones. Fijaros que el ítem 1, por ejemplo, mantiene una flecha que le une con la dimensión 1 y también mantiene una flecha que le une con la dimensión 2, que es esta verde, la primera verde, ¿no? Lo mismo con el ítem 2, lo mismo con el 3, lo mismo con el 4, con el 5 y con el 6. Es decir, todos los ítems se asocian a todas las dimensiones. Y lo que nosotros vamos a comprobar en el modelo de análisis factorial exploratorio es que si nosotros tenemos el modelo teórico de que la dimensión 1 está compuesta por los 3 primeros ítems, pues lo que vamos a comprobar es que efectivamente estas 3 primeras relaciones, estas 3 primeras flechas moradas, tienen un peso, tienen una relación más grande, más importante que las 3 primeras flechas verdes. Es decir, los ítems 1, 2 y 3 vamos a comprobar que se relacionen de manera más intensa con la dimensión 1 y que
no se relacionen o se relacionen de manera poco intensa con la dimensión 2. Es decir, todas estas flechas están representando relaciones entre cada ítem y cada dimensión. Y lo que nosotros vamos a comprobar en este modelo, o lo que queremos validar, es que el ítem 1, el ítem 2 y el ítem 3 tienen una relación grande con la dimensión 1 y una relación pequeña con la dimensión 2. Y el 4, 5 y 6 que tenga una relación pequeña con la dimensión 1, que estas flechas moradas tengan un peso pequeño y que tenga una relación grande con la dimensión 2. Este es el modelo de análisis factorial exploratorio. Bien, ¿cuáles son los supuestos previos? Pues bueno, en primer lugar, que exista un nivel de correlación entre todos los ítems de la escala o del inventario suficiente, una correlación que sea significativa entre los ítems. Esto lo miraremos con dos técnicas fundamentales. La primera es aplicar un test de esfericidad, que se llama test de esfericidad de Bartlett. Lo que queremos comprobar es que los datos no son esféricos. Que no sean esféricos quiere decir que sí que existe una relación significativa entre el conjunto de ítems. Dicho de manera matemática, la matriz de correlaciones no es matriz de identidad. ¿Cuándo validaremos la hipótesis de Bartlett? Pues cuando el p-valor asociado, la significación asociada a este test, esté por debajo de nuestro nivel alfa. En nuestro caso siempre vamos a utilizar un nivel alfa de 0,05. También aplicaremos una prueba que se llama prueba KMO. La prueba KMO también nos indica que las correlaciones entre los ítems son suficientes, en este caso las correlaciones parciales. ¿Cuándo las correlaciones entre ítems son suficientes? Pues cuando este valor del KMO al menos está por encima de 0,6. Depende del manual que encontremos, podemos poner el límite un poquito más arriba. Nosotros con valores a partir de 0,6 vamos a validar que las correlaciones sí que son suficientes, aunque normalmente vamos a encontrar valores por encima de 0,7, incluso 0,8. Y por otro lado, en función del modelo de análisis factorial que planteemos, también puede ser necesario que las variables, los ítems, tengan una distribución conforme a la distribución normal o conforme a la campana de Gauss. Esto lo tendremos que validar solamente si aplicamos el método de extracción de factores de máxima verosimilitud, que requiere que las variables de origen sean normales. Una vez que hemos validado los supuestos previos necesarios, aplicaremos el método adecuado de extracción de factores. En el caso de que tengamos un constructo o un instrumento, una escala, un inventario que a nivel teórico sea unidimensional, es decir, que todos los ítems midan la misma dimensión y que no tiene varias dimensiones, podremos aplicar el método que se llama de componentes principales. Si la escala es multidimensional, es decir, si el conjunto de ítems tienen más de una dimensión, a nivel teórico, pensamos que podría tener más de una dimensión, lo ideal sería aplicar otro método que es el de ejes principales. Y en escalas, ya sean unidimensionales o multidimensionales, en las que las variables sí que son normales, podríamos aplicar el método de máxima verosimilitud. El método de máxima verosimilitud en realidad es el método más eficiente cuando tenemos variables que sí que son normales, pero normalmente no se utiliza porque en ciencias sociales y en educación los ítems a partir de los que medimos escalas rara vez se ajustan a una distribución normal. Claro, aquí nos tendremos que plantear, oye, pero ¿cuántas dimensiones o factores extraemos? Pues lo que hemos dicho antes, ¿no? En función del número de factores o dimensiones teóricas que tenga nuestro modelo teórico. Hay ocasiones en las que tenemos un conjunto de ítems y no tenemos hipótesis sobre cuántas dimensiones teóricas existen. Entonces, en esos casos, existen algunas técnicas que nos permiten automatizar este proceso y que de manera automática, con unas técnicas estadísticas, pues el propio modelo decida cuál es el número de factores más adecuado, ¿no? Entonces que nosotros a partir de con la mínima intervención nuestra en el análisis, pues que saquemos un modelo el más óptimo posible con el número de dimensiones óptimas. Una vez que hemos extraído los factores, si tenemos un modelo de más de una dimensión, que no es unidimensional, tendremos que aplicar un paso que se llama rotación. Esta rotación es una técnica para que el reparto de los pesos de las relaciones entre los ítems en las dimensiones en cada una de las dimensiones sea más eficiente. Entonces, esta técnica va a promover un reparto más equitativo de los pesos de los ítems sobre las dimensiones y va a maximizar que los ítems carguen más, se relacionen más con una dimensión y menos con las otras, para que el modelo sea más fácilmente interpretable. Tenemos dos tipos de rotación fundamental y usaremos uno u otro en función de nuestro modelo de partida. Hay veces en las que a nivel teórico las dimensiones de nuestra escala deberían ser independientes, es decir, que nosotros a nivel teórico pensamos que no tiene por qué haber relación entre una dimensión u otra, es decir, el hecho de que una persona tenga una puntuación alta en una dimensión
no tiene por qué relacionarse con que el sujeto tenga puntuaciones altas o bajas en otra de las dimensiones de la escala. En ese caso, las dimensiones podemos decir que son independientes, que no correlacionan, y podríamos aplicar una rotación que se llama ortogonal. En concreto, nosotros la más utilizada y la que utilizaremos es la que se llama Varimax. El caso más habitual en ciencias sociales es que dentro de un constructo, el conjunto de dimensiones definidas, pues a nivel teórico sí que puedan correlacionar, ¿no? Es decir, el hecho de que un sujeto tenga una puntuación alta en una de las dimensiones también implica que ese sujeto probablemente también tenga puntuaciones altas o bajas en las otras dimensiones de la escala. Por lo que en ese caso, si teóricamente las dimensiones sí que deberían estar relacionadas, no aplicaremos una rotación ortogonal, sino que aplicaremos una rotación oblicua. Aquí nosotros vamos a utilizar la rotación Promax, aunque sí que es verdad que en la tradición de análisis factorial en nuestro ámbito de conocimiento se utiliza mucho otra rotación que se llama Oblimin, pero bueno, ambas dan resultados muy similares. Una vez que hemos hecho la rotación, ya sí que podemos comprobar si el modelo se ajusta. ¿Cómo comprobaremos si el modelo se ajusta? Pues justamente el indicador más importante que vamos a analizar, que vamos a observar, son los pesos de los ítems en cada dimensión o en cada factor. Eso lo haremos a partir de la matriz de componentes rotados, o la matriz inicial en el caso de que sea el modelo unidimensional, y siempre comprobaremos que todos los ítems tengan un peso, tengan una relación con la dimensión teórica en la que creemos que deberían estar, superior a 0,4. El peso lo podemos entender como una correlación, es un valor que está entre -1 y 1, y tendremos que comprobar que los valores en términos absolutos estén por encima de 0,4, es decir, un valor de -0,7 también sería un valor adecuado. Los valores no adecuados serían los que están entre -0,4 y entre 0,4. Tendremos que comprobar que el ítem tenga un peso, tenga una relación con el factor teórico en el que creemos que debería estar superior a 0,4, pero además inferior de 0,4 en el resto. Es decir, es lo que os decía anteriormente en el modelo. Fijaos, aquí le tenemos. Lo que vamos a comprobar es que el ítem 1, el ítem 2 y el ítem 3 tengan una relación con la dimensión 1 superior a 0,4 o inferior a -0,4 y que estos tres ítems tengan una relación con la dimensión 2 con un valor inferior a 0,4 en términos absolutos. Es decir, que estos pesos de estas tres flechas moradas sean grandes y estos pesos de estas tres flechas verdes sean pequeños. Eso es lo que vamos a comprobar en este modelo para poder afirmar que efectivamente nuestro modelo teórico pues parece plausible, ¿no? Bien. Una vez que hemos comprobado eso, si hay algún ítem que no es satisfactorio, es decir, que no alcanza esos niveles de peso, en los pesos podríamos valorar eliminar ese ítem o esos ítems. Una vez que eliminamos ese ítem, repetiremos el modelo y veremos otra vez a ver cómo cargan, qué pesos tienen el resto de ítems en el modelo. Es importante en este paso tener en cuenta que tenemos que ir eliminando ítem a ítem. No, si encontramos en un modelo dos ítems que no son satisfactorios, que no cumplen este criterio, no podemos eliminar los dos ítems a la vez, sino que tendremos que decidir cuál eliminar primero, normalmente el que tiene peores valores, ¿no?, de pesos, y volver a probar el modelo incluyendo el ítem que tenía, el segundo ítem que también tenía malos pesos. ¿Por qué? Porque al ser un modelo multivariante, muchas veces nos ocurre que al existir relaciones múltiples entre todos los ítems, al eliminar un solo ítem, el modelo puede cambiar completamente. Y un ítem que tenía un mal ajuste en un modelo, puede que al eliminar otro ítem, en el modelo siguiente sí que tenga un buen ajuste, o viceversa. Por lo tanto, esto tenemos que ir haciéndolo ítem a ítem, paso a paso. Y repitiendo el modelo, iterando el modelo hasta que el modelo sea satisfactorio. ¿Cuándo el modelo será satisfactorio? Pues cuando ya tengamos todos los ítems con los pesos adecuados y además comprobaremos que el modelo es adecuado si el propio modelo absorbe, mantiene más de un 40, depende del manual, 40 o 50% del porcentaje de la varianza total de la varianza total que tienen todos los ítems. Es decir, tenemos un indicador que se parece al R cuadrado, que nos indica que lo que nos indica es del total de toda la varianza que tienen todos los ítems, qué porcentaje de toda esa varianza mantiene el modelo dimensional que nosotros hemos planteado, ¿no? Y ese valor tiene que estar alrededor del 40-50%, por encima del 40% al menos. Si está por encima del 50%, mejor. Y también comprobaremos, si es un modelo multidimensional, que la varianza se reparte de manera equilibrada en todas las dimensiones que nosotros hemos extraído. Es decir, si nosotros extraemos 3 dimensiones y tenemos un 50% de varianza total explicada,
que de ese 50% no se nos vaya el 40% al primer factor y luego un 7% al segundo y un 3% al tercero. Eso no es muy equitativo, ¿no? Sino que se nos vaya de manera más o menos equilibrada. Yo que sé, 20%, 17% y 13%, por ejemplo. Eso podría ser más equitativo. Sí que es verdad que en un modelo de análisis factorial exploratorio, el primer factor que se extrae siempre absorbe más varianza que el resto de factores y el porcentaje de varianza absorbido por cada factor va disminuyendo. Pero vamos a intentar que ese reparto que no sea demasiado inequitativo, ¿no? Que sea lo más equitativo posible. Vamos a comprobarlo. Y una vez que hemos comprobado eso, pues podremos pensar que ya tenemos nuestro modelo final, ¿no? Y a partir de ese modelo final lo que nosotros podemos hacer es estudiar el contenido, la redacción que tienen los ítems de cada dimensión para tratar de explicar o tratar de dar una definición de cada una de esas dimensiones, ¿no? Normalmente también la definición de cada dimensión la hacemos conforme a los ítems que cargan de manera importante en esa dimensión, que tienen un peso importante en esa dimensión, y sobre todo a partir de los ítems que tengan el peso más grande, ¿no? Entonces vamos a poder definir dimensiones y a ver si ese modelo se ajusta a lo que nos decía la teoría inicialmente. Bien, bueno, hasta aquí esta explicación. En el siguiente vídeo veremos cómo aplicar esto en la práctica en el software HASP.